podcast de Deep Bible Studies, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la palabra de Dios. Soy Sandra Barrera, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos viendo Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14. Además, bienvenido al primer día oficial del calendario. Estoy muy emocionada de que finalmente podamos leer los primeros versículos de Juan, así que vayamos directo a eso. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 14, muestran el prólogo del Evangelio de Juan. Este es probablemente el pasaje más teológico de Juan, así que por favor no te pierdas y quédate conmigo. El tema más importante de los versículos del 1 al 18 es que Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios mismo. También hay un gran énfasis en cómo el Verbo, que es Jesucristo, Dios el Hijo, es decir, el Hijo de Dios, se hizo carne. En otras palabras, el Dios eterno se encarnó, habitó y ministró entre los hombres, para que todos los que creyeran en Él fueran salvos. Así que vamos a tomar versículo por versículo para que todos podamos seguir. El primer versículo dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta frase es paralela a Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto significa que Jesús estaba en el principio de los tiempos, del espacio y de la materia, y que nada fue creado fuera de Él. Esto destaca la preexistencia de Cristo. Él siempre ha existido. Jesús es el Dios eterno. Con respecto a este versículo, A.W. Tozer dijo en su libro En busca de Dios, abro comillas, una palabra es un medio por el cual se expresan los pensamientos. Y la aplicación del término el Hijo Eterno nos lleva a creer que la autoexpresión es inherente, es decir, permanente o esencial en la deidad, que Dios siempre está buscando hablarle a su creación. Toda la Biblia apoya esta idea. Dios está hablando. Cierro comillas. El versículo 2 reconfirma esta idea, ya que dice: Él estaba en el principio con Dios. Veamos qué dice el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este versículo se establece claramente que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo de Dios quien creó todo el universo junto con Dios el Padre. El versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se refiere a las cualidades vida y luz del Verbo, es decir, de Jesús, compartidas entre las personas de la Trinidad, pero también compartidas por Dios a aquellos que responden el mensaje del Evangelio sobre Jesús mismo. La vida en el contexto de este libro no solo significa vida física y temporal, sino también y especialmente vida espiritual y eterna, que Él nos da por gracia, solo por el hecho de creer en Él. La palabra luz se refiere a la verdad bíblica, a la santidad, a la pureza. El versículo 5 dice: la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Así como una sola vela puede vencer una habitación consumida por la oscuridad, los poderes de las tinieblas han sido vencidos por la persona y obra de Jesucristo en la cruz. Al expiar nuestro pecado y permitir que todos los que se arrepientan y crean sean acreditados por su justicia, todo el tiempo santificándolos hasta el día en que Él regrese. El versículo 6 dice: hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Juan es Juan el Bautista, no es Juan el apóstol. El propósito de Juan el Bautista se declara en el siguiente versículo, que era dar testimonio. Veamos qué dice el versículo 7. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Este es el lenguaje de una sala de tribunal, lo que significa que él fue un testigo que reveló evidencia fehaciente de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios. Ahora veamos el versículo 8. Él no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esto quiere decir que el propósito del testimonio de Juan el Bautista era producir fe en las personas, fe en que Jesucristo es en verdad el Salvador del mundo. Juan no era el Mesías,
pero él anunció la venida del Mesías. El versículo 9 dice: la luz verdadera que alumbra a todos venía al mundo. Dios ha plantado su conocimiento en el hombre a través de la revelación, por ejemplo, a través de la creación y a través de la conciencia. Si alguna vez quieres profundizar más sobre esto, puedes leer Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32 y Romanos capítulo 2. Esta revelación general no produce salvación, solo puede llevarte a la luz completa o revelación de Jesucristo mismo. Es por esto que constantemente me escucharán decir que toda la Biblia trata sobre Jesús. Todo apunta a Él. Si la revelación general no conduce a recibir la luz, ni el arrepentimiento genuino, ni a creer, entonces solo puede conducir a la condenación. El versículo 10 dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y su propia gente no lo recibió. Estos versículos se refieren primero a la humanidad en general, porque Él es el creador, y en segundo lugar a su propia nación, los israelitas, es decir, su linaje físico y la nación a la que se dieron las escrituras para anticipar la venida de Jesús. El versículo 12 dice: pero a todos los que lo recibieron, que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. John MacArthur explica que recibirlo significa reconocer sus afirmaciones y poner nuestra fe en Él, lo que lleva a una vida llena de reverencia por Él. Aquí se ve muy claramente que esta salvación es un regalo de Dios por su gracia, a través de la fe solamente en Cristo. El versículo 13 y 14 dicen: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se hizo resalta la encarnación, el Dios eterno que toma la humanidad. El sobrenatural se redujo a sí mismo a lo natural, pero no nos confundamos pensando que Él era solo humano, porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Él nunca dejó de ser Dios, sino que se convirtió en Dios velado en carne humana. En esto podemos ver que Dios decidió habitar entre su pueblo de una manera muy personal, como hombre. Y aunque su deidad estaba velada en carne, existen destellos en el Evangelio de su naturaleza y majestad divina. Esta gloria se puede ver físicamente, que nosotros mismos veremos en otros capítulos del libro, pero también espiritualmente, a través de los atributos que solo Dios puede poseer: bondad, gracia, misericordia, verdad, sabiduría, etc. Estos atributos de la propia gloria de Dios enfatizan la bondad única del carácter de Dios, definitivamente vista en relación con su regalo de salvación a través de su único Hijo amado. En este versículo podemos ver una relación muy cercana y exclusiva entre el Padre y el Hijo de la deidad. Es tan increíblemente única y más aún revela la justicia y la gracia de Dios a la humanidad al sacrificarse Él y justificarnos a nosotros. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com, donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estamos estudiando. Nos encuentras además en Instagram y Facebook como Deep Bible Studies. Ahí puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico contact@deepbiblestudies.com, donde puedes hacernos